Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia de fase A del día de hoy. Si alguno de los compañeros que se une al en vivo pues puede corroborarnos si se ve y se escucha bien, pues le estaríamos agradeciendo. Lo que pasa que algunas veces, pues sí, por acá parece que se escucha bien y después, eh, pues después no se escucha bien. Ya estamos compartiendo, ya vamos a iniciar dentro de poco. Bueno, dándole la bienvenida a todos los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que participen de la conferencia de manera diferida. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso. Las personas que quieran sacar adelante el tercer factor, pues compartiendo estas conferencias con personas a las cuales pues le interesen estos temas, pueden hacerlo en este momento, de manera pues que las personas puedan participar. Recordemos que si hay alguna pregunta, alguna inquietud o si tienen algún aporte o algún comentario, pues pueden dejarlo en la sección de comentarios acá en el Facebook. Y pues en la medida en que vamos avanzando, por acá vemos sus comentarios y si hay pues alguno, pues estaríamos leyéndolos. Y las preguntas nos permiten ahondar un poco más en el tema. Entonces son 75 conferencias, 50 conferencias de fase A, 25 conferencias de la fase B. Las de fase A las dictamos los días lunes y miércoles. Las de fase B las dictamos los días viernes. Los domingos vemos práctica guiada de las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los martes y jueves ya vemos prácticas matutinas a las 9:30 de la mañana aproximadamente, ya enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que es la base de todo el trabajo interior. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia que es muy importante, concentración y relajación. Ya vamos a ver pues cómo estos estados de concentración y relajación pues son el estado de la conciencia. O sea, si queremos que nuestro ser interior se manifieste a través de nuestra máquina humana, pues debemos hacer el esfuerzo de mantenernos en el aquí y en el ahora, y ese mantenernos en el aquí y en el ahora es en concentración y relajación. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia y vamos a ir hablando entonces de eso que es la concentración y la relajación. Primero vamos a tratar el objetivo de esta conferencia. Donde vemos acá pues que hay dos objetivos en la conferencia: aprender a desarrollar un poder que le permita a la conciencia manifestarse en el diario vivir,
y tener éxito en las prácticas. Entonces vamos a ver que ese mantenernos concentrados y relajados, que es ese momento en que se manifiesta la conciencia, es un poder que hasta ahora pues no hemos desarrollado, no hemos activado ese sentido interno de la autoobservación. En la mayoría de los seres humanos pues ese sentido está atrofiado, pero de iniciar a poner en práctica ese sentido de percepción interna, pues vamos a ir desarrollando ese poder de mantenernos en concentración y relajación. Eso es lo que vamos a tratar en este tema. Esperemos que pues sí nos sirva para ir desarrollando ese poder. Y el otro objetivo, comprender qué es la relajación y cómo aplicarla. Allí vamos entonces también a explicar la práctica de velar y orar, pues cómo nos invitaba el Maestro Jesús pues a mantenernos allí velando y orando. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es la concentración. Entonces, la palabra concentración nos está mostrando que, o sea, la misma palabra lo dice, concentración, conciencia centrada en la acción. Entonces, asimismo, como vemos que cuando se concentra todo el poder, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, el poder del sol en un solo punto a través de un objeto como la lupa, allí la lupa nos sirve para que ese poder que viene del sol pues se concentre hacia un solo punto. Y en ese solo punto, concentrado ese poder, pues llega a generar incluso fuego, dadas las circunstancias adecuadas, o sea, que sea un material que sea, digamos, que pueda ser a través de ese calor que se le está generando, pues pueda generar un fuego. Por eso vemos incluso cómo se dan incendios forestales, porque ese sol concentrado allí en algún pedacito de vidrio o algo que pueda terminar generando más calor, o ese calor concentrado del sol, pues al contacto con unas ramas secas o con papel de desperdicio terminan generando entonces ese fuego. Y es porque se está concentrando esa fuerza del calor del sol en un solo punto. De igual manera también lo vemos cuando las gotas en una cueva, por ejemplo, de tanto caer en un mismo punto, también termina formando lo que son las estalactitas y las estalagmitas, que llegan a formar incluso imágenes, digamos formas, donde puede generar la forma de una mujer o la forma de un animal, y es esa gotica allí, o sea, esa constante gotica concentrada en ese mismo punto que termina dándole forma incluso a la piedra. Entonces, de esa misma manera uno puede desarrollar ese poder concentrando la energía de cada uno de nuestros centros hacia una sola actividad. Y allí pues vamos a ver que cuando ponemos toda esa, o sea, concentramos toda esa energía en un solo punto, pues esa actividad la realiza nuestra conciencia, porque allí se está poniendo la conciencia centrada en esa acción que vayamos a ejecutar. Entonces, para llegar a comprender lo que es la concentración, también tenemos que observar el opuesto, que es la distracción. O sea, ¿qué es lo que nos saca de concentración? Pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, siempre van a estar allí generando esa distracción. Entonces, si estudiamos cada una de esas distracciones, o sea, cada yo que nos trata de sacar del instante, allí es que vamos a terminar en concentración, porque entonces viene un yo y que me empieza a picar por aquí, no que empiezo a recordar que tengo que hacer algo, no que me viene a la mente algo que hice pero me quedó mal o me quedó bien, y entonces me viene a la mente y eso me produce una satisfacción, y allí vemos cómo nos logra distraer un pensamiento, una emoción, algo que vimos, algo que olemos, cualquier cosa del exterior que nos identifica, nos termina haciendo perder la concentración. Entonces es estudiar la distracción, porque la distracción es lo que nos termina sacando de concentración o sacándonos del instante, o no permitiendo que nuestra conciencia se manifieste.
Entonces, es importante llegar a comprender de que si en el día estamos haciendo el esfuerzo por mantenernos concentrados, en la noche continuaremos concentrados. Si en el día no las pasamos identificados con todo lo del diario vivir, pues en la noche también vamos a estar identificados reproduciendo de manera mecánica lo mismo que sucedió en el día. Por eso muchas veces en el día estamos en ese corre-corre, que voy al trabajo, que llevo a los muchachos al colegio, que el desayuno, que el almuerzo, que hacer el mercado, que paga el recibo, que va y viene, y llega la noche y uno dice, no maté ni un solo yo. Entonces allí estuvimos identificados durante todo el día con la mecánica de la vida, pero no observamos, o sea, no nos autoobservamos. Entonces después queremos tener un desdoblamiento astral consciente o queremos mantenernos concentrados, por ejemplo, en una práctica de meditación reflexiva, en una práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, en una práctica de transmutación sexual, pero ¿cómo vamos a estar concentrados si en el día no hicimos el esfuerzo por mantenernos concentrados? Entonces, el desarrollar este poder requiere de que hagamos ese esfuerzo por mantenernos concentrados en el día. Porque en la medida en que vamos tomándole espacio a nuestros yoes, donde vamos eliminando esos defectos que nos van sacando de instante en instante del momento presente, de cada actividad que vamos realizando, se adueñan nuestros yoes y nos hacen realizar las actividades de manera mecánica, donde por ejemplo si yo soy una maestra, una profesora, doy clase, entonces y esto es esto, y esto es aquello, copien esto, borra, no sé qué, y no estamos observándonos. O sea, no estamos viendo que quien está dando la clase son nuestros yoes intelectuales, nuestros yoes mecánicos, esos yoes que ya se conocen hacia arriba y hacia abajo, ese punto y el otro punto, y lo vuelve a voltear hacia afuera de manera mecánica, tal cual como cada vez que da esa misma clase, y no nos estamos observando. Si la persona, por ejemplo, trabaja en construcción, puede estar en su país psicológico internamente y está que agarra y hace la mezcla, arena, cemento, agua, y mézclalo y échale un poquito de piedra y no sé qué, ya lo sabe porque lo ha hecho tantas veces que ya es de manera mecánica y hace la mezcla y pega los bloques y empieza a hacer la pared, todo de manera mecánica, y no nos estamos observando que son nuestros yoes de nuestra personalidad que ya tienen todo eso mecanizado y no nos estamos observando ni en un solo instante. Entonces, esperar que una práctica la podamos sacar de manera concentrados, si no empezamos a hacer ese esfuerzo por mantenernos concentrados, pues es muy difícil que cuando vayamos a hacer una práctica estemos concentrados. Porque tenemos, digamos, la costumbre de que nuestra mente siempre está divagando, por eso le llamamos la prostituta de la mente. Si en lugar de estar en silencio para que se manifieste nuestro ser a través de la intuición, no, allí está siempre recordando, futurizando, proyectando, preocupándose, pero no nos permite mantenernos en el aquí, en el ahora. Entonces es importante comprender que la clave para sacar cualquier práctica es la concentración, y debemos practicar y luchar hasta que lleguemos a ese punto donde cuando digamos vamos a concentrarnos, pues podamos llegar a ese punto donde ya hayamos desarrollado este poder. Por eso las prácticas de los días martes, como mañana, o sea, cuando no tenemos alguna práctica de alguna de las conferencias pendientes, pues entonces generalmente los martes hacemos una práctica de velar y orar, donde empezamos a trabajar para ir desarrollando ese silencio interior, porque a nuestro ego no le gusta el silencio, o sea, nuestro ego no se manifiesta en el silencio se manifiesta en nuestra conciencia. Entonces, siempre que estamos tratando de mantenernos en ese silencio, siempre el ego va a decir, pero se te olvidó esto, no has hecho esto otro, mira que aquí te pica y allá te molesta, por aquí se escucha un sonido, debe ser el vecino que está, o mira como que la pareja va a salir, está sonando el portón. Siempre el ego está buscando identificarnos con algo que nos saque del instante, o sea, de esa actividad que dijimos, por ejemplo,
voy a hacer un velar y orar, que es la práctica que vamos a enseñar el día de hoy y es la que hacemos generalmente los martes. Entonces la persona dice, voy a hacer un velar y orar de 10 minutos nada más, porque cuando hacemos la práctica es solo 10 minutos. Y resulta que cualquier ruidito, cualquier sensación, cualquier emoción siempre termina sacándonos del instante. Llega un pensamiento y cuando terminen la práctica, ¿qué vas a hacer? Y ay, qué fastidio esta práctica. Todavía no terminan los 10 minutos y allí está nuestro ego, dale que te pego para buscar que salgamos de ese momento de concentración. Entonces, en la medida en que vamos haciendo ese esfuerzo por mantenernos allí, o sea, no, así se caiga el mundo, no me voy a salir de aquí. O sea, voy a hacer estos 10 minutos de concentración. Y así en la medida en que cada uno va haciendo su esfuerzo, iniciando, pues podemos iniciar. Si vemos que no logramos concentrarnos por más de 5 minutos, pues iniciamos haciendo los 5 minutos. Y a partir de allí, pues ya empezamos, ahora vamos a hacerlo 10 minutos, después, bueno, ahora vamos a hacerlo 15 minutos y así vamos a ir viendo cómo incluso cuando ya tratamos de hacer otra práctica o otra actividad, vamos a ver cómo ya vamos generando esa fuerza dentro de nosotros que ya nos permite mantenernos concentrados por más tiempo. Eh, por aquí hay un comentario en la página, pero es un spam que generalmente lo ponen en las conferencias. Pues no pongamos cuidado del comentario. Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar entonces a observar pues cómo lograr la concentración. Acá vamos a ver pues que nuestras diferentes funciones trabajan al unísono teniendo como centro nuestro corazón cuando hacemos ese esfuerzo por mantenernos concentrados. Entonces ese es el deber ser, o sea, cuando se manifiesta nuestra conciencia es cuando estamos en total concentración con la energía de cada uno de nuestros centros enfocada en un solo punto, o sea, en esa actividad que voy a realizar. O en este caso que vamos a hablar de la práctica de velar y orar, pues vamos a concentrarnos en el punto central de nuestros centros, que recordemos son 7 centros: centro sexual de abajo hacia arriba, centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior, centro motor, centro emocional superior y centro intelectual superior. Entonces, la mitad de esos 7 centros es nuestro corazón, donde está el centro intelectual inferior. Allí es donde se puede iniciar trabajando para ir desarrollando esa concentración. Ya una vez que vamos trabajando en adquirir esa capacidad, ya no es concentrarnos en nuestro corazón, sino que ya vamos a ver cómo cuando decimos me voy a concentrar a hacer esta actividad, estamos en observación plena de cada uno de nuestros 7 centros, y cuando esos centros inferiores, o sea, centro sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y motor, cuando algo allí se mueve que no es de nuestra conciencia, allí pedimos automáticamente muerte. Pero eso requiere de que hagamos un esfuerzo, requiere de que hagamos un trabajo, porque lo más fácil, siendo que hemos estado viviendo distraídos, pues lo más fácil es que el ego logre sacarnos de ese estado de concentración. Entonces, vamos a ver cómo se da ese punto donde logramos la concentración. Una persona, por ejemplo, dice voy a hacer una actividad, cualquier actividad, o vamos a hacer esa práctica de velar y orar. Allí vamos, como les decía, a tomar ese punto central que es nuestro corazón, ese centro que está en el medio, sí, ese, digamos, de nuestros 7 centros, el centro de la mitad de esos 7 centros es ese centro intelectual inferior. Entonces, allí vamos a iniciar en autoobservación. Autoobservarnos es ese sentido de percepción interna, ese que en la mayoría de los seres humanos se encuentra atrofiado, pero el ir haciendo ese esfuerzo por desarrollar ese sentido es lo que va a ir despertando ese sentido de la autoobservación.
Porque como les decía, en la medida en que vamos haciendo el esfuerzo, ese sentido cada vez nos permite detectar más defectos psicológicos. Entonces, activamos ese sentido, me voy a autoobservar. Empezamos a sentir nuestro corazón allí, en ese centro intelectual inferior, con la idea de sostener un solo pensamiento. O sea, nada me va a sacar de este solo pensamiento, de esta única actividad que voy a realizar. Entonces, ya definimos cuál va a ser la actividad. Si vamos a hacer es el velar y orar, pues vamos a hacer el velar y orar. No voy a cambiar de actividad estos 5 minutos o estos 10 minutos que voy a hacer la práctica. Allí vamos a inyectarle el ánimo, porque recordemos, o sea, esa concentración va a partir de acá del centro intelectual inferior y se va dando por ley de péndulo hacia abajo y hacia arriba, activando cada uno de nuestros centros, o sea, el resto de nuestros 7 centros. Entonces, iniciamos inyectándole el ánimo, o sea, bajamos al centro emocional. Recordemos que allí se mueve ese fuego, ese ánimo por hacer alguna actividad. Generalmente ese ánimo se lo llevan nuestros egos, que quiero comer, que quiero vestirme de tal forma, que quiero pasear, que quiero bailar, que quiero fumarme un cigarrillo, que quiero todo lo que quiere cada uno de nuestros egos. Pero cuando vamos a hacer trabajo de la conciencia, pues bueno, quiero hacer una práctica, quiero hacer esta práctica de velar y orar, y allí le inyectamos el ánimo. Voy a hacer esta práctica y hacemos ese esfuerzo por inyectarle ese ánimo. Activamos ese centro emocional inferior y posteriormente activamos entonces el centro motor, que es empezar a hacer. O sea, empezar a hacer, me siento y me dispongo a hacer la práctica, ¿no? Cuando empezamos en ese punto, o sea, apenas acá donde estamos, en ese péndulo donde estamos es emoción, o sea, esta mente, que es ese centro, y está la emoción hacia abajo y el motor hacia arriba. Esos dos centros es donde empieza la lucha, porque resulta que la concentración se va a dar cuando sostenemos la atención plena en algo. O sea, en ese punto donde no nos vamos a, o sea, donde no le vamos a permitir al ego que nos saque a través de la mente, o sea, esa mente inferior que nos va a traer pensamientos, proyecciones, futurizaciones, preocupaciones, y va a activar ese centro emocional donde hacer esta práctica. Ay, 5 minutos, 10 minutos aquí. Bueno, ahí va a empezar la emoción con todo el ego a causarnos cualquier emoción de desagrado, o puede ser de agrado donde diga no, seguramente me concentro en un 2x3 y allí incluso en esa emoción también me puede causar desconcentración. El motor, que es el que va a hacer, porque a través del motor vamos a decir, pues voy a hacer solamente esta práctica, aquí me quedo, lo que se va a mover mi cuerpo físico es para hacer esta práctica, no voy a hacer otra actividad. Todo lo que me quiera sacar de allí a través de los pensamientos y las emociones, empezamos a pedir muerte. Cuando estamos allí, muero a todas esas emociones, muero a mi cuerpo que quiere hacer otra cosa. Entonces empezamos a morir a todo eso y empieza entonces a activarse el centro instintivo. El centro instintivo es el que nos permite, cuando lo activamos de manera positiva, nos permite captar el hondo significado de cualquier actividad que vamos a realizar. Pero como lo tenemos activado es de manera negativa, lo que nos va a traer son recuerdos de sensaciones que tenemos por allí de cualquier actividad que hayamos realizado, porque recordemos que el instinto es nuestras memorias, o sea, las memorias de nuestras aguas, donde se guarda cualquier sensación que nos dio cualquier actividad, cualquier acto que hayamos realizado en un momento pasado. Allí está guardado en nuestro instinto. Entonces, por ejemplo, si la emoción tiene un desagrado, el instinto le va a generar una sensación. ¡Ah, qué fastidio! Y se siente en el cuerpo como que una pesadez, un desgano, esa indisposición, esa sensación maluca que se da en el cuerpo y que uno debe definir
porque hay como que se me encrisparon los brazos, como que sentí algo maluco en la emoción, como que incluso hasta como que puse mala cara. Todo eso que se movió de manera automática es producto de esas sensaciones guardadas en nuestro instinto que están generando ese fastidio, o sea, como tengo la emoción de que no quiere, o sea, la emoción del yo no quiere hacer la práctica, esa mente del yo no quiere hacer la práctica, empieza y lanza por allí un pensamiento de estuviese haciendo tal cosa y de una vez la sensación manda, esa sensación, por ejemplo, la mente dice, ¿por qué no me traje un chocolatico para comérmelo ahorita? Y dice el instinto le recuerda y hasta se le hace agua a la boca a uno porque el instinto le dice, mire, ahí estuviera comiéndose el chocolate o el caramelo y mire cómo estaría sintiendo, porque nos hace incluso percibir, quisiera tener esa sensación. Allí está el instinto tratando de sacarnos de la práctica. Entonces allí se activa ese instinto de manera negativa cuando practicamos la muerte psicológica, donde decimos Madre Divina, elimíname este yo que quiere comerse un caramelo, que quiere comerse esto o aquello, para sacarnos de la práctica, eliminamos ese instinto negativo y eso activa entonces hacia arriba ese centro emocional superior. El centro emocional superior es donde está el amor en nosotros, es donde está ese anhelo de ser, ese anhelo de que se manifieste nuestra conciencia. Entonces, cuando activamos el instinto de manera positiva, allí se activa entonces la inspiración, que es un aspecto positivo, donde ya vemos, o sea, nos sentimos en agrado de hacer esa práctica. Entonces, cuando ya se va dando esa inspiración, se activa entonces la parte del sexo. Recordemos que la función de nuestro centro sexual es crear y empieza a crear de manera positiva si estamos manteniéndonos allí en el instante. Ya empieza a crear ese sexo de manera positiva. Por supuesto, si tenemos alguna sensación en el sexo cuando estamos haciendo la práctica, pues también tenemos que pedirle muerte. Ese sexo debe estar completamente tranquilo. Entonces allí empieza a crear de manera positiva y entonces activa el acierto, que entonces es el centro que en péndulo llega hacia ese otro extremo de nuestros centros. O sea, como vemos, ya estamos en los últimos centros, o sea, centro sexual y centro intelectual superior, donde allí se activa el acierto y allí nos va quedando entonces esa actividad de manera perfecta porque la está realizando nuestra conciencia. O sea, fuimos eliminando todo lo que se fue presentando, o sea, que se activó esa emoción de desagrado, que se activaron esos pensamientos, que se activa el instinto de manera negativa y vamos eliminando, que se activa el motor que no quiero hacer, vamos eliminando, que se activa el sexo donde quiere crear pero de manera negativa, eliminamos y allí se activa entonces el acierto, porque todo lo que nos está tratando de mantener identificados con esos centros de tierra, pues lo vamos eliminando para que se active nuestra conciencia y sea quien haga la actividad que estamos queriendo realizar. Es importante comprender que esto no es tan fácil, es algo que no vamos a lograr de un día para otro. Sin embargo, tenemos que iniciar pues haciendo ese esfuerzo, hacer ese esfuerzo por hacer cada actividad que vayamos a hacer de manera concentrados. Sigamos entonces buscando pues cómo vamos a alcanzar la concentración, que para esto pues vamos a ver que existen dos tipos de concentración. Y está la concentración en nuestro mundo interior, que es la que estábamos mencionando, y está la concentración en el mundo exterior. Y las dos son completamente importantes. Solo que debemos observar que en esa concentración en el mundo exterior, muchas veces lo que hacemos no es mantenernos concentrados, sino identificados.
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que si la persona va a hacer una tarea digamos, el papá con la hija o la mamá con la hija o el hijo, estamos allí concentrados haciendo la actividad, pero cuando la persona empieza, ay, es que eso que te mandaron, que es tan difícil, allí está la emoción de manera negativa. Y seguramente no logramos ni hacer eso, yo no sé ni dibujar, cómo vamos a hacer para llegar a hacer eso que te mandaron en la escuela. Allí estamos viendo emociones negativas, pensamientos negativos, o sea, allí están activados internamente nuestros centros de manera negativa. Cuando eliminamos eso, pues se permite o nos permitimos hacer la actividad de manera externa, pero ya eliminando esos defectos psicológicos que nos quieren sacar de la concentración de la actividad. Pero no solamente se puede manifestar esa identificación de manera negativa, puede manifestarse de manera positiva. Ay, te mandaron a hacer un mapa, a mí que me encanta dibujar más fino, qué bueno, pásame los colores, tráete los marcadores, búscame la hoja. Allí también estamos eh, perdiendo esa concentración interior porque nos estamos identificando con eso de manera externa. Y no es que no se pueda hacer una actividad externa, pero tenemos que observar cómo están esos centros, porque se dislocan de un momento a otro identificándose y no nos mantenemos en autoobservación. Entonces, si se está identificando nuestra parte interna con esa actividad, así sea de manera positiva, que me generó tanta emoción y ay no, y búscame una espumita y búscame unos palitos y buscas, y porque esto sí me encanta, allí también estamos perdiendo energía, allí también estamos perdiendo esa concentración en nuestro mundo interior. Entonces es observar que, o sea, no es que, no, como no me puedo identificar, entonces, bueno, hija, empieza ahí, no sé, dibuja, no, ahí no estamos identificando de manera negativa. O sea, es que esto cuesta llegar a comprender que no identificarnos no es hacerlo con desagrado o no hacerlo, no, es hacerlo, pero que no sean nuestros defectos psicológicos ni de agrado ni de desagrado que hagan la actividad. Entonces, esos dos polos se eliminan y se hace la actividad, sí, que lleva esto, que lleva aquello, que hay que ponerle esto otro, se hace, pero sin estar perdiendo la energía de cada uno de nuestros centros. Entonces, hay aspectos que debemos tener en cuenta para mantenernos concentrados y es que debemos hacer un esfuerzo por hacer cosa por cosa. Y allí siempre me gusta hacer la acotación de que, o sea, uno tiene por concepto el que cuando somos multitarea, ay, pues no, yo prefiero ser multitarea porque me rinde el tiempo. Y eso es totalmente falso. Y eso cada uno lo va a experimentar en la medida en que haga ese esfuerzo por hacer cosa por cosa. Permítanme un momentito. Ok. Cuando uno dice soy multitarea, uno no se da cuenta que muchas veces machacamos lo mismo en muchos momentos del día. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer mercado y quiero beber café y voy a hacer un trabajo en la computadora y tengo que desplazarme a tal parte y estoy pendiente de la hora porque tengo que buscar a los muchachos por la escuela y algo que me dijo la maestra y esto y aquello y lo otro, resulta que eso que me dijo la maestra empiezo, es que no se me vaya a olvidar tal cosa. Entonces estoy como que empieza la machaca, la machaca, la machaca, donde estoy, que no se me olvide, que no se me olvide. Seguro se me va a olvidar. Porque en realidad no es el que empecemos, que lo recuerdo y que lo recuerdo, que me voy a amarrar una tirita. No es que nos amarramos la tirita y después estamos, ¿y esa tirita de qué sería? Yo sé que me tenía que acordar de algo, pero ya se nos olvidó. Entonces, en realidad, para hacer cosa por cosa, lo más ideal es tener un cronograma de actividades. Porque de esa manera, que la maestra me dijo tal cosa, lo anotamos en el cronograma de actividades. Que recordé que me falta comprar, no sé, algo para la comida, lo anoto en el cronograma de actividades. Que me faltó, mi pareja me dijo que no faltara para el almuerzo tal cosa, vamos a anotarlo. Que ya sé que cuando venga de regreso de buscar a los muchachos en la escuela, pues reviso de regreso, mira, por aquí anoté pequeñito que faltaba comprar para el almuerzo tal cosa. Entonces, eso nos va a permitir que no ocupemos
el espacio de nuestra mente con una cosa y la repetimos otra vez y otra vez, que no se me vaya a olvidar. Ay, lo que me dijeron en el trabajo, ay, lo que me dijo mi pareja, ay, lo que me pidió el hijo de la escuela. O sea, machacamos mucho lo mismo y no nos damos cuenta. Pero cuando hacemos ese esfuerzo por hacer cosa por cosa, pues nos vamos a sorprender de cómo empieza en realidad a rendirnos muchísimo el tiempo, sin pensar en ninguna otra cosa, porque era lo que les decía, o sea, si estoy con esa mente, esa prostituta de la mente que está allí, que no se te vaya a olvidar, que no se te vaya a olvidar, que no se te vaya a olvidar. ¿Cuántas veces, o sea, cuánta energía malgastamos en que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, y después resulta que se me olvida y pierdo muchísimo tiempo tratando de recordar qué fue lo que se me olvidó? Entonces allí gastamos muchísima energía, sin interrumpir una cosa para hacer otra, porque muchas veces estamos haciendo algo y resulta que decimos, ay no, pero lo voy a dejar hasta aquí y voy a hacer esto otro. Y esto lo voy a dejar hasta aquí, voy a hacer otro, y no terminamos ninguna actividad. Entonces es importante observar el hacer la actividad que vayamos a hacer sin pensar en ninguna otra cosa y sin interrumpir una cosa para hacer la otra. Allí vamos a ver que hay aspectos donde corresponde interrumpir una actividad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el almuerzo o estoy haciendo un trabajo desde mi casa y llega alguien y toca la puerta, llega alguien y toca la puerta y resulta que uno eh, pues debe atender a la persona que está en la puerta. Pero si estamos cocinando, pues uno le baja la llama a eso que está cocinando para poder concentrarse en la persona que está llegando a la puerta. Porque pasa que la persona dice, no, no voy a interrumpir esta actividad que estoy cocinando, y entonces se asoma, ajá, ¿qué? Y no le está prestando atención a la persona que está frente a la puerta. Entonces la cuestión es revisar qué actividad debo realizar y poner mi concentración en cada actividad. Puedo bajarle la llama a lo que estoy cocinando, acercarme a la puerta, ajá, a prestarle atención a la persona que viene allí si me va a dar una información, porque también pasa que tratamos de salir de la persona y cuando llegamos a la cocina, continuar cocinando. ¿Qué fue lo que me dijo la persona? Ay, me dijo que era algo importante de aquí, de donde vivo, pero como no fui dispuesta a prestarle atención, pues ni siquiera entendí qué fue lo que me dijo. Entonces, por eso les decía, cuando necesariamente haya que interrumpir algo, pues tenemos que ver que no vaya a causar ningún daño a eso que estamos dejando en stand-by, pero ir a atender esa otra actividad completamente concentrados en esa otra actividad y después retomar nuevamente la actividad en la que estábamos. Entonces, pero haciendo cada actividad, ¿ve? Concentrados. Porque si interrumpo aquí, me asomo allá, no le atiendo a la persona, se me puede quemar la comida porque en realidad ni estoy concentrado en la cocina, ni estoy concentrado en la persona que llega a tocar la puerta. No pensar en cosas que se van a hacer, o sea, no estar futurizando, no estar recordando cosas que ya se hicieron, que si me quedó bien, que si no me quedó bien, no, estoy en esta actividad. Manteniéndonos centrados en lo que estamos haciendo, en esa sola actividad. Por acá vemos que hay otro comentario. Por acá nos dice Valerie Dupont, te invitamos a seguir este curso gratuito de conocimiento de sí mismo, conoce tu psicología, conecta con tu ser y conoce prácticas como la meditación, relajación, desdoblamiento astral, aprende cuándo comienza y cómo hacer un cambio radical a través de la autoobservación. Si deseas recibir las conferencias, aquí le dejaron el enlace. Bueno, en realidad, Valerie, acá en la descripción del tema está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp para las personas que quieran pues recibir las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo. Acá enseñamos, sí, como dice acá, varias prácticas que permiten trascender esas, digamos, esas circunstancias karmáticas que son las enfermedades,
pero requieren de un trabajo que hay que hacer y con las 75 conferencias pues la persona se va guiando en cuál es ese trabajo que hay que hacer, cómo trascender con la muerte psicológica esos karmas y cómo hacer incluso negocios con la ley. Entonces es no identificarse con esos comentarios que solo son spam. Entonces continuemos. Lo que les hablaba, hacer un cronograma de actividades, porque muchas veces uno pudiera pensar, no, es que si no lo mantengo en la mente se me va a pasar, ¿no? Pero es que si tenemos un cronograma de actividades, cuando la maestra nos dice, por ejemplo, mire que su hijo tiene pendiente mañana traer tal cosa, lo anotamos allí en el cronograma. Que la pareja nos dijo que mira, mañana queremos preparar de comida tal cosa, no se te vaya a olvidar cuando pases por el supermercado, allí lo anotamos. Que vamos a hacer ahora práctica de meditación con los compañeros de tal parte, vamos a anotarlo en el cronograma. Que tenemos fogueo, el fogueo que le damos al compañero tal, en tal día, tal hora, eso está allí en el cronograma de actividades. Y de esa manera pues vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo actividad por actividad, concentrados en cada actividad, sin que nuestros yoes nos mantengan dispersos en mil cosas al mismo tiempo y no logrando terminar con efectividad ninguna de nuestras actividades. Ahora vamos a pasar a hablar lo que es la relajación. Sin embargo, quería hacerles una acotación y es que mantenernos concentrados, como les decía al principio, requiere de un esfuerzo porque normalmente estamos acostumbrados a identificarnos con todo. Y es que cuando empezamos a observar, en realidad todo nos identifica. Podemos ver qué pasa a alguien, un vecino no me saludó, ¿por qué no me saludó? Empieza la mente, ¿será que está bravo conmigo? Y no estamos observando que ya nos identificamos con el vecino. ¿Qué pasa la vecina y nos saludó, pero me saludó como que estaba bravo? O me saludó como que estaba muy contenta, ¿qué será? Y no nos damos cuenta que eso nos identifica. Salimos y estamos limpiando el patio y resulta que hay un pote de refresco y yo no bebo refresco. ¿De dónde salió ese pote de refresco? Ya nos identificó el pote de refresco. Seguro que quién sabe quién pasó por allí, tiró ese refresco para acá. ¿Será que mi casa es basurero? Y por ahí, denle que te pego. Cualquiera de nuestros defectos psicológicos, esos yoes de orgullo, ¿cómo es posible? ¿Quiénes se creen? ¿Por qué me tiran basura para mi casa? Ya ahí nos identificó la basura. Entonces, observarnos es ir viendo cómo todo nos identifica. Todo es que nos pegamos a todo. O sea, le entregamos nuestra energía y al entregarle nuestra energía, nos pegamos a eso. En que mi cama, que ay, mi cama es tan linda. No, que mis almohadas son tan cómodas. No, que mi cuarto, yo cuando llego a mi casa me siento realizada. Ahí ya le entregamos nuestra energía a la casa, al ambiente de nuestra casa, al ambiente de nuestra habitación, al ambiente de la cocina. Ay, porque es que en mi cocina yo me siento que soy yo, porque aquí tengo todo donde va, tengo todo accesible para hacer mis creaciones culinarias espectaculares y estamos súper identificados con la cocina. Y no nos estamos dando cuenta que eso nos está robando energía. O sea, todo aquello que nos produce agrado o desagrado, allí nos estamos pegando a eso. Entonces, si queremos mantenernos concentrados, es no permitiendo el que nuestro ego nos chupe en todos esos aspectos de agrados y desagrados. Que si me dijeron, que si no me dijeron, que si me habló, que si no me habló, que si el muchacho ordenó el cuarto, que si no lo ordenó, porque si lo ordenó, ay, qué chévere lo ordenó, no lo ordenó, ay, este muchacho hasta cuándo es tan desordenado, igual nos identificamos. Entonces, mantenernos concentrados es estar observando cada una de esas identificaciones y estar pidiendo muerte. O sea, Madre Divina, elimíname este defecto. Ese que se alegró y ese que se molestó. Y ese otro que dijo, no me puedo molestar porque eso es del ego, ese también elimínelo. Entonces, allí vamos a ver cuando empezamos a practicar la muerte cómo estamos tranquilos, porque es que en realidad nuestra vida es una secuencia de martirios porque todo nos identifica.
O sea, todo nos está robando energía y pues recordemos que nuestra energía es muy valiosa, es lo que necesitamos para hacer nuestras creaciones internas y por eso la importancia de que en lugar de que estemos identificándonos con todo, estemos practicando la muerte psicológica y recuperando esa energía para nuestro trabajo interior. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la relajación. La relajación, vamos a ver que es el estado de no tensión. Y ese estado donde no haya tensión es el estado natural de la conciencia, porque nuestra conciencia pues no se inmuta. O sea, si nosotros pudiéramos observar, aunque sea por unos instantes, ese estado natural de nuestra conciencia, veríamos esa paz que se experimenta. O sea, si pasa, si no pasa, si dijo, si no dijo, si se rompió, si no se rompió, si lo trajo, si no lo trajo, si pagó, si no pagó, no hay tensión, porque lo que genera la tensión son nuestros yoes. Entonces es observar todos esos estados de tensión que se generan a nivel de nuestro cuerpo, que todo eso que genera tensión es nuestro ego. Entonces, ¿qué produce tensiones en nosotros? Todos esos deseos del ego, porque el ego quiere comer, quiere reír, quiere ver redes, quiere ver películas, novelas, quiere pasear, está fastidiado, quiere bailar, quiere ver otra cosa, le da fastidio esas prácticas, todas esas canciones psicológicas que, ay, que cómo es posible que me pasa esto, que la vida sí es injusta, que la autorrealización debería ser más fácil, que yo me merezco, o sea, si yo he sido tan buena en la vida pues pienso que hasta el conocimiento me llegó por buena, pues porque no estoy autorrealizada ya. No, todas esas canciones psicológicas que están allí están generando tensión. Recuerden que hablábamos de ese yo del fracaso que produce tensiones en todo nuestro cuerpo, precisamente por esas expectativas que tienen nuestros yoes. Todos esos estados psicológicos negativos y esos estados psicológicos positivos, porque también esos estados positivos también son del ego. Recordemos que por ley pendular, pues está la parte activa y la parte pasiva, o la parte positiva y la parte negativa, y ambos son aspectos del yo. O sea, recordemos que todo aquí en la manifestación es dual y esas dos polaridades hay que eliminarlas para llegar al centro, a ese punto de paz donde se manifiesta la conciencia. Los pensamientos, las preocupaciones, las charlas internas, las peleas entre los distintos yoes, no que porque esta persona me dijo esto, es que uno mismo se observa en algún momento y está hasta hablando internamente como un loco. Y porque esa señora me dijo eso, seguro que pensó esto, no, seguro que pensó aquello, yo le voy a decir esto y si le digo esto ella va a pensar esto y si me contesta esto yo le contesto aquello. Ahí están nuestros yoes, pero ya le digo, inspiradísimo. Y la energía nuestra allí drenándose con cada uno de esos yoes. Entonces es observar y después nos extraña, ay no, me duele la cabeza. ¿Y cómo no nos va a doler? Toda esa energía que se está mal utilizando durante todo el día, pues allí va generando ese desgaste de nuestra energía mental y llega ese momento en que genera un dolor de cabeza. Entonces hay que observar cada uno de esos deseos, esas emociones, esas canciones psicológicas que están allí y dale que te pego, ahí está generando esa pérdida de energía que está haciendo que se tense alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto hay que observarlo. Cuando hay tensión en nuestro cuerpo, por algún yo es, y cuando nos concentramos allí a revisar, o sea, ¿por qué tengo esta parte tensionada? O sea, ¿qué es lo que está tensionando esta parte en mí? Incluso nos sirve de orientación el ver en la guía astral esa parte del cuerpo que simboliza a nivel astral. Ah, bueno, mira, de repente representa la voluntad, no representa eh, representa nuestra mente, no representa es nuestras acciones. Vamos a ver. Y entonces a ver por qué nos duele esa parte, vamos a buscar cuál es el yo que está generando esa tensión y vamos a trabajarlo entonces con la muerte psicológica.
el proceso para relajarse, la autoobservación, identificar qué defecto es ese que me está produciendo la tensión, enjuiciar ese defecto. O sea, comprender cómo este defecto está agotando mis energías de forma innecesaria. Como les decía, o sea, si está esa canción psicológica o si está esa charla interior donde están los nuestros yoes, dime que te digo, que sí, que me contestó, que no me contestó, que si pasa esto, que si pasa lo otro, todas esas proyecciones allí están agotando nuestra energía de forma innecesaria. Entonces, allí llegando a esa comprensión, pues hacemos esa petición, Madre Divina, elimíname ese yo que dijo, que pensó, que futurizó, que yo le contesté, que este yo le contestó esto y aquel contestó lo otro y el otro dijo esto y el otro dijo aquello. Cada uno detalladamente vamos a ir pidiendo muerte a este, a aquel, al otro, al otro, al otro, al otro, y allí vamos a ver cómo volvemos nuevamente a ese estado de no tensión. Porque allí cuando hacemos esa súplica, la Madre Divina, mátame este yo o elimíname este defecto, pues allí vamos a ir viendo cómo esa parte que estaba tensionada va volviendo nuevamente a ese estado de relajación. Es necesario comprender por qué estamos tensos para que la Madre Divina actúe. O sea, como siempre hemos comentado, para poder eliminar un yo tenemos que comprender, o sea, no necesariamente cómo se llama el yo, sino que si estamos allí con esa mente que dijo que sí, que no sé qué, y empezamos a pedir muerte a ese que dijo este, a ese que dijo aquello, a ese que dijo el otro, estamos comprendiendo que son esas charlas las que me están generando ese robo de energía. Entonces allí está la comprensión, o sea, no que yo tenga que saber a que este yo se llama de esta manera, no. Estoy comprendiendo que esa laraca en mi cabeza son yoes y empiezo a eliminar cada uno de esos detalles. ¿Cómo sabemos que ya nos relajamos? Pues sucede cuando ha desaparecido la tensión. Entonces, cuando vemos que ya nuestra psicología se ha normalizado, que nos sentimos bien, que nos podemos centrar en lo que vamos a hacer. Entonces, donde vemos que ya, o sea, me siento, por ejemplo, si iba a coser o si iba a lavar los platos o si iba a limpiar, pues me puse a limpiar y veo que ya mi mente quedó tranquilita, ya dejó de dolerme, ya no siento esa presión que sentía, pues entonces ya ahí recuperamos nuevamente ese estado de relajación. Entonces, a veces pasa que decimos, no, si ya alcancé la relajación, vamos a una actividad y volvemos a sentir tensión en otra parte del cuerpo. Allí hay que echar otra revisadita, volver a pedir muerte y volvemos nuevamente a ese estado de no tensión. Sin embargo, como les decía también en la concentración, esto es algo que vamos a ir desarrollando paulatinamente en la medida en que vamos haciendo la práctica de autoobservarnos, o sea, de ir percibiendo cada una de esas cosas que en nuestro diario vivir nos van identificando. Porque como les decía, todo nos identifica, todo. Que la matica, si creció, si no creció, que se le secó una hojita, que no se le secó, que se secó toda la matica. Ay, mi mamá cuando le diga que la matica se me secó, o la vecina que con tanto amor vino y me la regaló y ahora resulta que la matica se me secó. ¿Y qué va a pensar? Y entonces, ¿será que me regala otra o será que no? Por allí ya nos identificamos, pero mire cuánta energía no perdimos y cuántos yoes no se manifestaron. Entonces ahí es donde tenemos que observar, o sea, ir viendo que cada vez son muchos detalles, miles de detalles los que se manifiestan en nuestro diario vivir y que nos sacan de concentración y que nos mantienen tensionados. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la práctica de esta conferencia, que es la práctica de velar y orar, que nos ayuda a entrar en ese estado de concentración y relajación. Entonces el Maestro Jesús nos enseñó que debíamos velar y orar. Él decía mantener ese fuego de las veladoras. Ese fuego es mantenernos allí despiertos. Porque puede llegar el enemigo, claro, el enemigo es el ego. Tenemos que estar allí atentos, despiertos, o sea, no en esa mecanicidad que nos tiene nuestra personalidad, donde todo lo hacemos como autómatas, sino allí, o sea, ¿qué es lo que me está queriendo sacar del instante? Es hacer las cosas despierto, en vigilia, concentrados actividad por actividad.
y cada aspecto que nos quiera sacar de nuestro ego, que nos quiera sacar de esa actividad, orar, hacer esa súplica a la Madre Divina que elimine el defecto que no nos deja concentrar. Entonces, esa súplica es lo más poderoso que tenemos para hacer nuestro trabajo interior, porque es nuestra Madre Divina, esa fuerza del amor de Dios dentro de nosotros, que tiene esa capacidad de limpiarnos. O sea, cada vez que hacemos esa súplica, Madre Divina, elimíname este yo, con esa intención de que nos borre eso de nuestra psicología, eso que no queremos que nos siga identificando, pues allí nuestra Madre hace esa limpieza a nivel interior. Pero tenemos que tener esa voluntad de que nuestra Madre nos limpie, que estemos haciendo ese esfuerzo por comprender cómo ese defecto nos roba la energía para que la Madre pues pueda actuar. Pasos para la práctica de velar y orar. El primer paso, conjuración del belilín y el círculo mágico, que para las personas pues que no lo hayan visto, si hay personas nuevas, lo vemos en la conferencia número 7, que si no está en el Facebook, pues está en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Allí tenemos la conferencia número 7. Recordemos que hay conferencias en YouTube que están en la parte de videos guardados y hay otros que están en la parte de en vivos, pero sí están allí todas las conferencias. En la conferencia número 7 pues vemos cómo se hace el belilín y el círculo mágico. El segundo paso, al pedir la asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos asistan en la práctica. El tercer paso, hacer la relajación observando que todo el cuerpo esté cómodo. Allí cuando hacemos cada una de las prácticas de los domingos y de los martes, generalmente hacemos todo ese proceso de relajación donde relajamos la parte psíquica y la parte física. En la parte psíquica relajamos la emoción, que se relaja a través de la respiración, y relajamos la mente a través de agudizar nuestro oído. Y después pasamos a observar cada parte de nuestro cuerpo para ir observando parte por parte, pues que todo nuestro cuerpo esté en estado de relajación. Entonces allí vamos observando pues cómo esas partes que no estén relajadas, allí observamos esos nervios, esos músculos, esos tendones que estén allí comprimidos. Allí podemos, si en el momento observamos qué defecto lo está tensionando, pues hacemos la petición a la Madre Divina: Madre Divina, elimíname este defecto. Si no, pues podemos ordenarle a nuestros músculos, nervios y tendones de esa parte del cuerpo que se suelten, que se relajen, que se distensionen. O sea, les damos 3 palabras de, digamos, de relajación, de manera que esa parte pues se suelte, se distensione, y también a través de la imaginación que estamos haciendo como un escáner de una luz verde brillante que va soltando cada parte de nuestro cuerpo, hasta ver que todo nuestro cuerpo físico, toda esta máquina esté completamente relajada. Después pasamos al cuarto paso, nos concentramos en nuestro corazón a escuchar y observar el mundo interior. Y a cada detallito observado le vamos suplicando a la Madre Divina que lo desintegre. O sea, estamos allí concentrados en nuestro corazón. Cuando iniciamos a hacer esta práctica, las primeras veces es difícil que sintamos nuestro corazón porque no estamos acostumbrados a sentir el estado de concentración, pero podemos concentrarnos en nuestra respiración. Entonces nos concentramos allí en la respiración, y cuando estamos en ese concentrarnos en la respiración empezamos a sentir nuestro corazón. Entonces allí empezamos, o sea, concentrados en la respiración, y ahí vamos sintiendo ese tic, 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 tic. Allí se va activando el sentir nuestro corazón. Y empezamos entonces a observar cada detallito que nos quiera sacar de esa concentración, de estar allí concentrados en nuestro corazón, y a todo lo que nos quiera sacar empezamos a pedirle muerte. Que me pica aquí, que me duele allá, que tengo esto tensionado. No, hagamos la petición de muerte y volvemos nuevamente a nuestro corazón. Que siento que me acordé de algo. Madre Divina, elimíname ese yo. Que escuché un sonido, ¿qué será eso? Madre Divina, elimíname ese yo. O sea, son solamente 10 minuticos que hacemos la práctica los días martes. Y es volver allí a nuestro corazón. Con el tiempo y
procurando hacer cada vez la práctica. Por ejemplo, como les decía al principio, podemos iniciar con 5 minutos, después podemos irle subiendo unos 10 minuticos, que es lo que hacemos los días martes. Después cada uno puede en algún momento decir, no, yo todos los días a tal hora le voy a dedicar X tiempo a el velar y orar. Y allí vamos, digamos, experimentando cómo ese proceso de concentración se va dando poco a poco. O sea, donde ya no nos, digamos, ya no nos incomoda tanto ese estar allí en silencio, porque es que a nuestro ego le molesta el silencio. O sea, no lo soporta, tiene que traer algo a nuestra mente, tiene que traer algo a nuestra emoción, y allí es para sacarnos del instante. Entonces, en la medida en que vamos quitándole ese espacio al ego, vamos manteniéndonos concentrados, por lo menos esos 5 minuticos, iniciando, por ejemplo, no que solamente los martes porque se hace la práctica y participan en la práctica, bueno, solamente esos 10 minuticos en la semana. Y después ya decimos, bueno, pero vamos a hacerlo los martes y los viernes. Y después decimos, bueno, pero vamos a hacerlo pues todos los días 5 minuticos. O sea, en algún momento del día solo 5 minuticos. O sea, en el momento en que después que me tomo el café, por ejemplo, voy a agarrar esos 5 minuticos. Y allí vamos viendo que vamos a ir experimentando el que ya ese silencio interior no nos molesta tanto. Porque ya hemos ido eliminando esos defectos que son más, digamos, que se presentan más en ese momento en que queremos concentrar. Cuando ya vamos eliminando cada uno de esos detalles, vamos viendo que ya no nos molesta tanto ese silencio interior y ya se nos va haciendo más fácil la práctica, donde ya no solamente nos concentramos en nuestro corazón, sino que ya estamos internalizados sintiendo todo nuestro cuerpo al tiempo. Y todo lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo que nos quiera sacar de allí, de estar sintiéndonos nuestros centros, pues allí a eso le pedimos muerte. Entonces, como les decía, es un poder el mantenernos concentrados. Ese poder no se desarrolla de un día para otro, pero sí de estar haciendo el esfuerzo, sí se va desarrollando y sí después vamos a ir viendo cómo haciendo actividad por actividad, donde de repente pues la primera actividad que realizamos sí nos saca de concentración una cosa y otra, pero volvemos a tratar de hacer, digamos, voy a concentrarme nada más cuando haga el almuerzo, por ejemplo. Voy a concentrarme cuando vaya a limpiar la casa, que ya se fue todo el mundo, la pareja para el trabajo, los hijos para la escuela, o se fueron a hacer las compras y nos quedamos solos en la casa, pues voy a limpiar concentrado. O sea, ¿qué me va a tomar? ¿Media hora, una hora? Bueno, voy a hacer el esfuerzo por esa hora, mantenerme en concentración únicamente limpiando. Pongo el teléfono en silencio porque no se va a caer el mundo, porque yo no mire ese teléfono durante una hora. Y vamos a hacer ese esfuerzo por hacer, aunque sea una actividad completamente concentrados. Y de hecho les diría, por experiencia propia, que cuando hacemos ese esfuerzo, o sea, de decir un día que digamos voy a tratar de hacer varias cosas concentrados, nos vamos a dar cuenta que ese itinerario que hacemos para ese día, podemos decir, bueno, hay 20 actividades entre que me levanto, me cepillo, me baño, hago esta práctica, esta otra, trabajo y vengo del trabajo, hago las compras, me pago el recibo, busco a los muchachos en la escuela y hago todas las actividades y vamos a darnos cuenta que son las 5 de la tarde, por ejemplo, y ya hice todo. Y yo vi la lista y dije, ¿en qué momento voy a hacer todo esto? Nos vamos a sorprender porque como no estamos acostumbrados, no nos damos cuenta que el ego nos dispersa demasiado, que el ego no nos permite ir terminando, ir culminando cada actividad. Y por eso, pues, dispersos no terminamos haciendo nada bien. Entonces, cuando hagamos ese esfuerzo por mantenernos concentrados, vamos a ver pues cómo el tiempo nos rinde muchísimo más. Y es que, como les decía, la concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito en cada una de nuestras actividades en el diario vivir. Bueno, vamos a ver si hay preguntas o algún comentario fuera de los que ya habíamos mencionado. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales.
que recordemos transmitimos en vivo a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp. Compartimos el link también en la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y todas las conferencias, después que las realizamos, las guardamos en la página de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, porque en Facebook pues pasan como un mes y después las borran. Entonces en la página de YouTube pues quedan guardadas todas las conferencias de manera que pues queden accesibles para las personas pues que quieran revisarlas después que ya haya pasado del mes. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp pues compartimos el enlace de YouTube de manera que pues cuando la persona de repente si no tiene buen internet y en algún momento pues ya lo tiene, pues dice, ah, mira, aquí está el enlace directo en la página de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Acá también tenemos el número de contacto que también está en la descripción del tema y que para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp pues pueden hacerlo a través del enlace al grupo de WhatsApp. Allí entregamos todo el material complementario y los enlaces al inicio de las conferencias. Entonces vamos a revisar si hay preguntas. Bueno, de hecho veo por acá eh, como hasta una carita brava le pusieron por aquí a la amiga que mandó el spam, pero no hay que identificarse. Para eso tenemos la muerte psicológica. Las personas que en lugar de participar en la conferencia y nutrirse con los temas que estamos dando, pues se identifican, pues no estamos tomando entonces esa valiosa herramienta de la muerte psicológica que nos permite mantenernos en el aquí, en el ahora. O sea, la idea es que podamos llegar a más personas, la idea es que con estas herramientas pues cada uno pueda empezar a conectarse con su ser interior y pueda iniciar este trabajo de desarrollar su conciencia que lo lleve en ese camino hacia la autorrealización. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, eh, sí, veo que no hay comentarios ni preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá, como siempre agradeciéndole a todos los que participaron y deseándoles pues que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza, hagan todo con el entusiasmo, o sea, poniéndole ese ánimo que requiere el trabajo de la conciencia, haciendo todo el esfuerzo por mantenernos en concentración y relajación para que empecemos a ver los frutos, que empecemos a experimentar. Recordemos que este conocimiento tiene ese pilar de la ciencia. En la medida en que cada uno de nosotros va experimentando, va a irle tomando amor a su propio trabajo y de esa manera pues vamos a ir viendo cómo este camino es fuerte, pero es lo que o sea, es lo que venimos a hacer a la manifestación y en realidad cuando le vemos el propósito, pues vemos que hasta esa parte que es fuerte del trabajo, pues vemos que, o sea, es fuerte pero tiene un propósito y vamos es por el premio mayor que es la autorrealización. Bueno, gracias a todos y nos vemos el día de mañana en la práctica matutina. Gracias a todos. Hasta la próxima.